cómo ha de ser la forma de aprender, o de enseñar primero, ¿no es cierto? De enseñar y aprender. Yo creo que bueno, eso depende mucho de la materia. Yo me muevo en un mundo del saber humanístico. Pero aún así, ¿no es cierto? Aún así, la extrema especialización puntual en una disciplina científica sin que esa disciplina tenga conexión con otras, sino ir a lo puntual, como puede ocurrir, por ejemplo, en física atómica o en astronomía, sin que el astrónomo o el físico o el astrofísico se sienta en la obligación de conectar eso con la filosofía, con la sociología, incluso con la economía. Porque para que un astrónomo hoy pueda tener acceso a un telescopio de los grandes y hacer una investigación, no necesita hacer una, ¿cómo decir? Ver, percibir, hacer consciente el itinerario que llevó a la creación de ese aparato, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con la concepción del mundo, tiene que ver con la filosofía que está implícita en la concepción del mundo de su época. Ya, el científico normalmente se desentiende de todas esas relaciones. Yo cito siempre el caso de Werner Heisenberg, ¿no? El físico cuántico, que hacía experiencias con la micromateria y siempre la respuesta de la micromateria a las experiencias que él montaba eran paradójicas, desafiaban la lógica tradicional. La lógica tradicional está formada por el principio de identidad, el principio de contradicción y el principio de causalidad, ¿cierto? Por ejemplo, la psicología del inconsciente desafía a esos tres principios. Debe haber un hecho sin causa. Le voy a poner un ejemplo. Carl Gustav Jung tenía una paciente joven, muy intelectual, muy brillante, pero que tenía una neurosis depresiva. Y mientras más inteligente eran las explicaciones que ella daba de su enfermedad, más se hundía en ella. Mientras más inteligente parecía ella, más se hundía en la depresión. Entonces Jung dijo, lo que le falta a esta niña es que el inconsciente se exprese de alguna manera. Entonces para eso habría que romperle su esquema lógico, porque su esquema lógico es una jaula para ella. Entonces eso ocurrió una noche que ella soñó que le obsequiaban un escarabajo de oro. Entonces en la sesión siguiente le dijo a Jung, anoche soñé, doctor, que me obsequiaban un escarabajo de oro. Entonces en el momento que ella dijo eso, sonó un ruido en la ventana. Y Jung miró y vio que había un coleóptero que trataba de entrar. Entonces le abrió la ventana y entró el coleóptero, él lo atrapó, lo hizo clasificar por un especialista y era el escarabajo de oro. Entonces él le preguntó a ella, dígame usted qué relación causal hay entre que usted hable aquí de que anoche soñó con un escarabajo de oro y en ese mismo momento venga desde afuera el escarabajo de oro al lugar donde están hablando de él. Entonces ella se vio en la obligación de reconocer que no había ninguna relación causal. Porque para el inconsciente el principio de causalidad no funciona. Ya, lo mismo, para la micromateria, toda la estructura lógica tradicional es válida para el mundo macro en que vivimos nosotros,
pero no para el mundo del átomo, ¿no es cierto? Entonces, si la lógica tradicional fue desafiada por las experiencias que Heisenberg hacía, de repente a Heisenberg le cayó la teja, por así decir. ¿Qué estoy haciendo? En el fondo, estoy considerando que los átomos, que el mundo de los átomos es igual al mundo donde yo estoy. Si los átomos son cosas en el espacio, igual que en esta pieza, son más chicas nomás, pero la lógica que los rige es la misma que con la cual yo me desenvuelvo en el mundo ordinario. Y ese fue su error. Él se dio cuenta de que al hacer un experimento, o sea, al hacerle una pregunta al misterio de la materia, él estaba proyectando la misma lógica en que él vive. Y esa lógica no rige para el mundo de la micromateria. Entonces él se vio en la obligación de escribir un libro que se llama Física y Filosofía, cosa que nunca se había hecho. Bueno, existía filosofía de la ciencia, pero ningún físico se iba a meter en problemas filosóficos, incluso los rehuyen. La filosofía ya, nuestra especialidad acá, ¿no es cierto? Ahora, ese es el criterio con que se enfrentan normalmente las disciplinas científicas, ¿no es cierto? Entonces, contestando a esta pregunta, ¿cómo ha de ser la forma de enseñar y de aprender? Yo creo que el profesor debe tener un horizonte amplio en el cual él pueda hacer la filosofía también de lo que está enseñando. Por ejemplo, yo he sabido que en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas no hay un curso de filosofía de las matemáticas. Si le preguntamos a Pitágoras qué opina usted de eso, diría, pero eso es un horror. Filosofía y matemática en el fondo para él eran la misma cosa, eran inseparables, ¿no es cierto? Ahora, si se pudiera hacer un curso de filosofía de las matemáticas, yo creo que se abriría un horizonte. Es posible que se haya hecho ahora y yo no lo sepa, ¿no? Pero hace tiempo yo consulté. Tanto en la Universidad Católica de Valparaíso como acá no había un curso de filosofía de las matemáticas. Claro, entonces, esta visión amplia que la dan las disciplinas humanísticas, yo creo que no puede un científico prescindir de esa visión, porque achica el mundo, el horizonte de su misma especialidad. Ahora, ¿cómo un astrofísico o un físico atómico se mete en la filosofía? ¿Cómo se mete en la filosofía? Bueno, habría que preverlo antes, ¿no? Y habría que haber, bueno, de hecho lo hay en la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto?, de la de Chile, un instituto de estudios humanísticos para enriquecer la visión de los egresados. Yo me acuerdo cuando era agregado cultural en la Embajada de Chile en París, llegó el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que en esa época era Enrique de Tigny, a quien yo conocía, y me dijo, mira, estamos produciendo ingenieros que son muy brutos. Así me dijo él, porque no tienen formación humanística. Entonces yo quiero crear, así como lo tiene la Universidad de París, crear un instituto de estudios humanísticos para los ingenieros, para que se abra el horizonte de ellos y no estén solo en su materia, porque eso tiene resultados psicológicos y morales a veces muy graves, que uno esté nada más que en una disciplina puntual. Entonces yo creo que en una universidad, y dado la palabra universidad, ¿no es cierto?, que remite a una visión universal de las cosas, debiera existir una interdisciplinaridad de lo humanístico y lo científico, y también el tema del sentido y de la ética.
Entonces, que eso no faltara en ninguna de las disciplinas que se enseñan, que no faltara. Y dado que el alumno de hoy exige cada vez más en ese punto, le preocupa más el sentido, mucho más que al alumno de hace 30 o 40 años, que está desideologizado ya, porque por lo menos hace 40 años existían las ideologías. Había alumnos marxistas ortodoxos aquí en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, a través del marxismo, ellos tenían respuesta para todo, ¿cierto? Y también los demócratas cristianos y todos los demás. Ya, hoy día las ideologías prácticamente quedaron atrás. Entonces queda más limpio el horizonte para que el alumno se haga la pregunta del sentido. Antes se lo daba una estructura intelectual de ideas, de una ideología. Y ahora ellos no creen en eso. Y se preguntan por el sentido de lo que estamos estudiando también. ¿Qué sentido tiene que yo estudie matemáticas puras, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene? Si hubiera un curso de filosofía de las matemáticas, tal vez él no haría esa pregunta, ¿no? Entonces hay una interdisciplinaridad que debe desarrollarse aún más. Ahora, se busca en ese terreno, en las universidades importantes por lo menos, de que haya esa interdisciplinaridad. Y hay alumnos, por ejemplo, de periodismo que toman un curso de teología, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, diría yo, ¿cómo se enfoca esa interdisciplinaridad? ¿Es realmente formativa o es también una acumulación de saberes nada más, ¿cierto? Y sigue el problema, porque nadie hasta ahora puede determinar en qué consisten los aspectos formativos de la educación. Pero yo creo dar estas dos ideas básicas, ¿no? Que el concepto de sabiduría, que es más antiguo, no se pierda, que es el conocimiento del sentido, y el concepto de virtud, que es la formación de la persona para que el obrar rectamente y el amor a su prójimo sean espontáneos en él, y no una presión moral. Bueno, ha sido increíble porque ha tocado tantos puntos sumamente de forma precisa, sumamente importantes. Creo que ha sido un aporte increíble. La Fundación Gaia entonces agradece este aporte en estos temas. Don Gastón Sublet, espero que nos volvamos a ver en otra ronda de conversación. Muchas gracias. Gracias a usted. Como puede ocurrir, por ejemplo, en física atómica o en astronomía, sin que el astrónomo o el físico o el astrofísico se sienta en la obligación de conectar eso con la filosofía, con la sociología, incluso con la economía. Porque para que un astrónomo tiene que ver con la concepción del mundo, tiene que ver con la filosofía que está implícita en la concepción del mundo de su época. Ya, el científico normalmente se desentiende de todas esas relaciones. Yo cito siempre el caso de Werner Heisenberg, ¿no? El físico cuántico, que... Bueno, eso depende mucho de la materia. Yo me muevo en un mundo de saber humanístico. Pero aún así, ¿no es cierto? Aún así, la extrema especialización puntual en una disciplina científica
sin que esa disciplina tenga conexión con otras, sino ir a lo puntual. Cómo ha de ser la forma de aprender, o de enseñar primero, ¿no es cierto? De enseñar y aprender. Yo creo que hoy pueda tener acceso a un telescopio de los grandes y hacer una investigación, no necesita hacer una, ¿cómo decir? Ver, percibir, hacer consciente el itinerario que llevó a la creación de ese aparato, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política.